continuación, el doctor Julio Portillo para su clase magistral denominada El asilo y la intervención, dos temas actuales de derecho internacional. Doctor Jesús Esparza, rector de la Universidad Rafael Urdaneta y presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas, autoridades de esta universidad aquí presentes, estudiantes, profesores, doctora Diana Romero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia, doctora Libre Mayor, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Belloso Chacín, señor doctor Gómez, presidente encargado del Colegio de Abogados del Estado Zulia, señoras, señores, amigos todos. Por justificado empeño del presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Zulia, doctor Jesús Esparza Bracho, rector de esta universidad, que nos alberga en esta mañana, los individuos de número de esta corporación nos proponemos sucesivamente, a través de esta modalidad de las lecciones magistrales, que ojalá la era digital no las ponga de lado, ir abordando desde nuestra región temas jurídicos que sirvan para ampliar y actualizar los conocimientos de esta ciencia a nuestros estudiantes, profesionales del derecho e interesados en general en este género del saber. Para mí resulta muy grato además hacerlo bajo la convocatoria del Colegio de Abogados del Estado Zulia con motivo del Día del Abogado, colegio profesional al que pertenezco, en una fecha especial porque está cumpliendo nuestro colegio 125 años de creado, habiendo sido presidido por ilustres juristas zulianos, y yo estoy cumpliendo también 48 años de abogado. Quisiera igualmente, antes de iniciar esta disertación, recordar que hoy es día de San Luis Gonzaga, patrono universal de la juventud y epónimo del colegio donde hice mis estudios de primaria y secundaria, y aprovechar también esta sesión solemne para recordar a quienes estuve en la Universidad del Zulia y en la Universidad Central de Venezuela por ilustres profesores, tanto en el área específica del derecho internacional como en teoría e historia de las relaciones internacionales. Son ellos Jesús Soto Amesti, Juan María Rubier, Luis Felipe Rincón, Rafael Sureda, Demetrio Bessner y Elsa Cardoso. Partiendo del hecho de que el derecho internacional es un derecho dinámico y no estático, y aunque de origen europeo ha recibido importantes aportes del derecho internacional público americano, a saber, entre otros, el asilo, el arbitraje, la no intervención y el principio de utis possidetis juris, por algo que referiré de inmediato, es el momento de hacerlo valer. En efecto, por dos motivos relacionados actualmente con Venezuela que se encuentran en el ojo del huracán, escogí como temas de esta disertación el asilo y la intervención. El canciller español Josep Borrell, no sé si ignorando ese aporte del derecho internacional americano en materia del asilo, ha declarado que si el político venezolano Leopoldo López quiere solicitar asilo en España, deberá hacerlo en Madrid, y que su permanencia en la Embajada de España en Caracas es en calidad de huésped. Esta declaración, a nuestro juicio, coloca de lado el asilo diplomático o político que debe solicitarse en la embajada o en la residencia del embajador, consideradas por el derecho internacional como una extensión territorial del Estado. Pero además, la figura de huésped en una embajada no existe en el derecho internacional. Como se sabe, el asilo es una figura jurídica, al igual que el ostracismo, que nos viene desde los griegos. El asilos, como se le llamaba, se ofrecía en templos inviolables a los extranjeros que huían de sus territorios, incluso si eran acusados de delincuentes, porque no fue sino hasta la Edad Media cuando el asilo se convirtió en una institución para proteger fundamentalmente a los políticos perseguidos por sus gobiernos. La actual ley española en materia de asilos es confusa. Dice textualmente: la posibilidad de solicitar protección internacional en las embajadas o consulados españoles en aquellos casos en los que el solicitante estuviera fuera de España y siempre cuando se encontrara en un país distinto al de su nacionalidad, ha sido modificada en la nueva ley. En su artículo 38 se establece que
que en aquellos casos en los que una persona que no sea nacional del país en el que se encuentre se dirija a las autoridades de la representación diplomática española alegando un peligro para su integridad física, y entonces los embajadores respectivos podrán promover su traslado a España para permitir la presentación de su solicitud conforme al procedimiento previsto. Obsérvese que así planteado, España desconoce que un venezolano pueda en Caracas solicitar asilo en su representación diplomática. Tendría que pasar primero por las trochas y solicitar el asilo en otra capital o hacer uso del llamado asilo territorial trasladándose directamente a España. Como se recordará, hay fundamentalmente 4 tipos de asilo: el diplomático, al que me he referido; el territorial, donde el perseguido lo solicita al salir precisamente por las trochas, escondido, de madrugada, y al llegar al territorio de otro estado lo solicita directamente; y también existe el asilo aéreo y el asilo marítimo. Por razones de tiempo, me referiré fundamentalmente a los 2 primeros por la actualidad que revisten para Venezuela en este momento. El asilo diplomático está siendo puesto de lado en estos momentos en la mayoría de los países europeos, porque en la Declaración de la Unión Europea no está muy especificado. El derecho de asilo en la Unión Europea se formó a mitad del siglo XX entre sus Estados miembros tras la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951. Se desarrolla como resultado de las políticas comunes en la década de 1990 en relación a la creación del espacio Schengen. La Unión Europea ha creado una política común de asilo para que los solicitantes de asilo rechazados en un país no lo vuelvan a solicitar en otro país del mismo espacio. Esta política común se inició en la Convención de Dublín de 1990. Esta política continuó con la ejecución del archivo Eurodac y el reglamento Dublín II en el 2003 y continúa en la totalidad en octubre del 2009 con las propuestas que ha hecho la Comisión Europea. Esto es extraño porque en el siglo XIX, mucho antes que el derecho internacional americano lo ofreciera como aporte al derecho internacional público universal, ya Francia y otros países habían concedido asilo en sus legaciones. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Sergio Cortés, explicó que el asilo diplomático se remonta a los siglos XVI y XVII como resultado de la paz de Westfalia, en un esfuerzo que buscó originalmente garantizar cierta protección a los representantes de los distintos estados durante misiones oficiales. Luego se concibió como un mecanismo de protección. La institución del asilo es una práctica que se encuentra mucho más arraigada en la América Latina, junto a Portugal y España, que en otras partes del mundo, donde no cuentan con el mismo grado de respeto o tradición. Desde el mismo proceso de consolidación de la joven República Suramericana, el asilo de perseguidos u opositores políticos se instaló como una práctica constante, como lo demuestra el destino de Bernardo O'Higgins y de numerosos líderes caídos en desgracia durante las guerras del siglo XIX o las revoluciones del siglo XX. La Guerra Civil Española fue otro episodio en el que las embajadas latinoamericanas destacaron como sitio de refugio para los perseguidos, primero de partidarios del levantamiento militar en la zona republicana y luego de opositores a la dictadura de Francisco Franco tras la derrota de la Nobel Democracia. A lo largo de los años en la región se ha respetado históricamente el asilo político y diplomático e incluso fue respetado por la mayoría de las dictaduras militares que inundaron la región durante las décadas del 70 y del 80 del siglo pasado. Pero hay una cuestión de fondo que debemos desde ya dejar planteada. El mismo profesor chileno Cortés recordó que en Europa el asilo político no se entiende de la misma forma que en Latinoamérica. Al contrario, que la experiencia regional, los países europeos ponen mucho más reparos a la hora de entregar salvoconductos para que los asilados salgan hacia el extranjero. Esta lógica distinta se expresó en casos impactantes durante la Guerra Fría. Es memorable el caso del cardenal Joseph Vicenti, arzobispo de Budapest, quien fue obligado a refugiarse en la Embajada de Estados Unidos en Hungría, donde permaneció 15 años sin que el gobierno comunista le extendiera el salvoconducto para que pudiera salir hacia otro país, como lo pudo hacer después finalmente hacia Austria. Y el caso del periodista australiano Julian Assange, refugiado desde el año 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres por el famoso caso de las revelaciones conocidas como el Wikileaks,
pero que el Reino Unido le ha negado el salvoconducto y donde están en disputa los gobiernos británico, el gobierno del Ecuador y Suecia. Esta última lo reclama como un delincuente. Pero obsérvese que estos asilos diplomáticos se producen en embajadas americanas, Estados Unidos y Ecuador. Me pareció entonces necesario que ante la disparidad de criterios de los países europeos sobre el asilo diplomático, confundiéndolo incluso con el refugio, que vendría a ser lo que para nosotros los americanos es el asilo territorial, la Organización de Estados Americanos y la ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados con sede en Ginebra, debieran solicitar a los países europeos, a la Unión Europea, una aclaratoria sobre el asilo diplomático o político y sobre el asilo territorial o refugio. Que no es solamente un tema controvertido desde un punto de vista conceptual, sino de aceptación, porque, por ejemplo, Hungría ha declarado que no acepta el asilo diplomático y otros países le imponen condiciones que contradicen nuestros acuerdos establecidos en las convenciones de La Habana de 1928, de las de Montevideo de 1933 y 1939 y muy específicamente la mejor, la de Caracas, en 1954. Debo aprovechar esta lección magistral para recordar que en materia de derechos humanos, los asilados en embajadas deben recibir tratos acordes con este derecho, no solo en materia de alimentación, confort, sino en comunicación con sus familiares. Y en este sentido, debo recordar que en una oportunidad, cuando viví en Caracas, mientras me desempeñaba como profesor de Derecho Internacional en la Universidad Central, protesté públicamente al enterarme que la Embajada de Venezuela en La Habana, durante este régimen chavista, les negaba agua a los asilados cubanos, estimulándolos de esta forma para que abandonaran la sede en colaboración con la dictadura castrista. Pero es en Venezuela, señores, pero es que Venezuela se ha convertido no solamente en un problema regional por las emigraciones hacia los países vecinos, en la propia América, sino en la propia Europa. Desde el año 2014 liderizamos por razones humanitarias en España las solicitudes de asilo territorial o refugio. Pasan de 100.000 en este momento los venezolanos que buscan por razones políticas o económicas establecerse en España, que por cierto, la llamada Madre Patria ha dado permiso de trabajo por 1 año a los venezolanos, renovable por otro a quienes mientras se les procesa la solicitud del asilo. En Estados Unidos, Panamá, Portugal, Australia, México y hasta en los países árabes hay venezolanos solicitando asilo. Durante los años de la dictadura chavista, como la llamará la historia por escribirse, hemos tenido asilados en Caracas, en las embajadas de Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Perú, el Vaticano, España y en la de Chile, donde por cierto hay 2 jóvenes políticos asilados en este momento a los cuales la tiranía de Nicolás Maduro les ha negado el salvoconducto. El derecho internacional americano además ha sentado jurisprudencia en materia de asilo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Recuérdese el pronunciamiento de este Tribunal Internacional con el caso del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, refugiado en la Embajada de Colombia en Lima durante 2 años, y en el célebre asilo de más de 3.000 cubanos que ingresaron a la Embajada del Perú en La Habana en abril de 1980, que terminó con un éxodo de más de 40.000 cubanos hacia los Estados Unidos, Perú y Venezuela por el puerto de Mariel. Es satisfactorio saber que la Carta Africana de los Derechos Humanos ha tomado muy en cuenta lo que en América se ha dicho en materia de asilo. Me sería muy grato extenderme mucho más en esta materia porque hay innumerables instrumentos jurídicos expresados en convenciones como la de Viena de 1961, la de Ginebra de 1951, la referida específicamente sobre el asilo territorial de 1967, las convenciones americanas sobre derechos humanos o las más recientes de los países europeos del 2012, pero la metodología de las lecciones magistrales nos obligan a ser sintéticos, precisos, secuenciales y sobre todo motivadores, como me he propuesto en esta disertación. El otro tema de esta lección es el tema de la intervención. Para nadie es un secreto, señores, que en Venezuela en estos momentos gobierno y oposición han estado expresando opiniones sobre esta cuestión más allá de nuestras fronteras. También lo han hecho la ONU, la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Europea, el CARICOM, Estados Unidos, Rusia, China, se han ocupado recientemente de esta materia.
La situación de Venezuela explica que esto se plantee porque vivimos unos días de escasez de medicina que supera ya el 60%, el cierre de hecho de escuelas, liceos y universidades, falta de electricidad y gas y agua y las cada vez más crecientes colas de gasolina, las poblaciones del Zulia controladas por la guerrilla, las angustias de los ancianos en los bancos para cobrar pensiones miserables, la moneda devaluada, el escaso transporte público, secuestros, abigeato, crímenes sin castigo, cobro de vacunas, hambre y desempleo, calles rotas y llenas de basura, un pueblo alimentado con carbohidratos, cierre de empresas y, como se sabe, escúchese bien, que la industrialización del país se ha reducido a un 18% y que el 51% de esas empresas ya han anunciado que cerrarán sus puertas antes de que termine este año 2019. Del país se han ido 16.234 ingenieros, 10.000 administradores y empresarios, 4.517 médicos, 3.377 abogados, 2.169 periodistas, 1.142 chefs cocineros, 1.458 comerciantes, 1.290 docentes universitarios, 890 arquitectos y 78.004 profesionales de otros oficios. El derecho internacional nos enseña que la intervención es un acto por el cual un Estado, mediante presión política o fuerza, obliga a otro Estado a conducirse de determinada manera interna o externamente. Sería muy largo que yo me refiriera en esta mañana a todas las clases de intervención que existen, a saber, directa, indirecta, militar, política, diplomática, colectiva, individual, ilícitas e ilícitas, por democracia, por reconocimiento o no de un gobierno y hasta por causa humanitaria. Recuérdese que cuando el zar de Rusia convocó en París en 1815 a los monarcas europeos para recuperar los territorios que estaban perdiendo en la América, estaba ya planteada una intervención colectiva. Los países latinoamericanos han sido objeto de diversas intervenciones militares por parte de los Estados Unidos, como han sido los casos de Nicaragua, República Dominicana, Haití, Chile en diversas épocas, hasta llegar incluso a reconocerse en la Constitución cubana bajo lo que se conoció como la enmienda Platt, que Estados Unidos podía intervenir política y militarmente. Así decía el artículo 3 de esa Constitución cubana. El gobierno de Cuba, consciente que los Estados Unidos puedan ejercer el derecho de intervención para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vida, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que con respecto a Cuba han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el gobierno de Cuba. El derecho internacional americano aportó también al derecho internacional público universal el principio de la no intervención. Pero una gran cantidad de autores sostienen modernamente que por encima de la soberanía de los estados y la validez de este principio de la no intervención hay razones de carácter humanitario cumpliendo pactos internacionales y sobre todo si la intervención, escúchese bien, la solicita un gobierno legítimo. En mi tesis doctoral, presentada en la Universidad de París y en la Universidad de Zulia sobre el poder personal y la personalización del poder, he insistido en la diferencia entre un gobierno legal y un gobierno legítimo. No es legítimo el gobierno que actúa según la ley. Tenemos que separar estos conceptos, sino el que produce bien común. Es lo que el libertador Simón Bolívar llamaba el gobierno capaz de producir la mayor felicidad posible. Periodistas, abogados de cada rato están diciendo que un gobierno es legítimo si es legal. Eso no se puede seguir repitiendo porque no es así. Son dos conceptos diferentes. A mi juicio, como jurista, el gobierno de Nicolás Maduro no es legal ni legítimo. Se mantiene en el poder con la fuerza de las bayonetas, anula la autodeterminación del pueblo venezolano, ha eliminado la libertad de prensa, persigue a los opositores y se ha convertido en un peligro para la paz de la región y la seguridad internacional. Para los interesados en esta materia, recomiendo revisar lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se trata
el tema de la intervención previo informe de organismos como la OEA, donde individual o colectivamente se hayan presentado denuncias de un gobierno que viole gravemente derechos sobre la población de su propio país. Pero vamos al grano. ¿Se justifica o no una intervención de carácter humanitario en Venezuela en este momento? ¿Existen las causas que justifiquen este acto colectivo de fuerza de varios países? Deben en primer lugar revisarse las resoluciones de índole general del llamado derecho o deber de injerencia aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en este ámbito, particularmente la resolución 43-131 del 8 de diciembre de 1988 y la resolución 45-100 del 14 de diciembre de 1990, donde se insiste proteger y asistir a la población necesitada y se limita la soberanía nacional. Ha llegado la hora, señores, de sacudir la conciencia de los pueblos y los gobiernos con respecto a normas aceptadas, pero a menudo olvidadas y mal respetadas. El problema no radica en insuficiencia de normas, sino en inobservancia. Entonces, lo relativo a la intervención humanitaria debe plantearse por causas de las violaciones del derecho internacional humanitario de un país y no remitirlas a la espera de un conflicto armado internacional. Venezuela es hoy un país ocupado por Cuba, como lo ha afirmado el secretario general de la OEA, Miguel Almagro, y se explica aún más cuando forma parte de los países que participarán en las conversaciones que se van a llevar a cabo próximamente en Estocolmo. Pero aún más, para nadie es un secreto el espacio que van tomando territorialmente grupos armados continentales y extracontinentales, el narcotráfico y potencias extracontinentales que justifican su injerencia por causa del endeudamiento que tiene el gobierno de Maduro con ellos. No somos partidarios de una intervención militar individual de un Estado, pero cada vez más se explica que si no es por una presión más efectiva de carácter colectivo, el gobierno ilegal e ilegítimo de Nicolás Maduro no abandonará el Palacio de Miraflores. Está visto que las medidas coercitivas que se han aplicado desde los Estados Unidos en materia de hidrocarburos parecen no hacer mella a la usurpación, porque es tal el volumen de recursos que a nivel internacional mueve el narcotráfico que sirve para mantener a flote a un gobierno forajido. Sigue predominando en el ámbito internacional que no es compatible la acción armada para justificar la aplicación del derecho humanitario, porque este se refiere más que todo a las consecuencias que produce y no a las causas. Esto nos parece contradictorio, pero es la opinión pública internacional que tiene como fundamento la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia, las leyes y tratados firmados al respecto. Pero seguimos esperando entonces que la realidad imponga instrumentos precisos para obligar a gobiernos ilegítimos a dejar el poder. Debo dejar planteado además que una intervención humanitaria por graves motivos debería ser autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que la doctrina distingue entre acción humanitaria e intervención humanitaria. Lo importante de esta disertación, y con esto concluyo, no son las variables que haya podido presentarles, sino el hecho de que en la provincia se ventile en el seno de una academia estos temas, porque la opinión pública venezolana está prácticamente reducida a lo que diga Caracas, y como dijo una vez el académico de la historia Ercolino Adrián Álvarez, a quien sustituí en el sillón número 1 de la Academia de la Historia, en el Zulia de que hay valores y opinión las hay. Muchas gracias.